Durante meses estuve investigando y diseñando el sistema electrónico de mi dron Butol. En la computadora ya tenía casi terminado el controlador de vuelo, pero cuando llegó el momento de empezar a construir los primeros prototipos, me di cuenta de algo importante. No había empezado por donde debía. Antes de cualquier dron, antes de cualquier prototipo, tenía que construir algo más grande. Mi laboratorio taller, el lugar donde las ideas pasan de la pantalla a la realidad. Porque sin ese espacio, mi Butol y cualquier otro proyecto simplemente no podría existir. Si quieres entender por qué el laboratorio es el verdadero punto de partida para crear tecnología, quédate. Cuando comencé con este proyecto pensé que con una mesa plegable sería suficiente, pero muy pronto se convirtió en algo más parecido a un mini almacén que a un laboratorio. Piezas, herramientas, cables, todo encima. No era un espacio de trabajo, era un cuello de botella. Subestimé algo básico, el espacio de trabajo. Sin un lugar organizado, cada tarea tarda el doble. Cada prueba se vuelve algo caótico y el prototipado simplemente no arranca. Pensaba empezar a prototipar a finales de enero. Incluso planeaba comenzar a subir videos desde ese momento para documentar el proceso. La realidad fue otra. Tuve que detener todo. Dejé de invertir en algunos componentes para comprar mobiliario, herramientas y equipo básico que me faltaba para construir el laboratorio. Mientras organizaba el espacio, me di cuenta de algo más que no había contemplado. Necesitaba un lugar donde probar los circuitos antes de integrarlos en los prototipos. Así que comencé a diseñar algo fundamental para el proyecto: mi banco de pruebas. Aquí es donde validaré circuitos, sensores y distintos componentes antes de integrarlos en los sistemas principales. El banco de pruebas aún no está terminado, pero ya tengo alrededor del 70% construido. Cuando lo termine, haré un video especial explicando cómo funciona. El cambio ha sido enorme. Antes tenía una mesa saturada de cosas. Ahora tengo un espacio organizado donde cada parte cumple su función específica. Esta mesa funciona como mi área de laboratorio. Aquí puedo soldar, probar circuitos o trabajar con componentes electrónicos. Tengo estaciones claras para herramientas, componentes y equipos de medición. Esto puede parecer algo simple, pero cambia completamente la forma en que se trabaja. También agregué un estante donde organizo instrumentos y equipos. Aquí tengo herramientas de medición como el osciloscopio y la fuente de voltaje. En otras secciones guardo componentes, módulos y materiales para prototipado. Lo importante no es solo tener herramientas, es poder encontrar rápido y saber exactamente dónde está cada cosa. Incluso la mesa plegable, que antes era un almacén desordenado, ahora cumple otro propósito. Aquí estoy trabajando con la estructura física de la CNC, impresora 3D industrial que estoy construyendo. Este es el carro del eje Y. Este es el que se va a mover hacia adelante y hacia atrás cuando ya la máquina esté terminada. Una vez terminada la CNC, me permitirá fabricar circuitos, grabar PCBs, presar piezas, usar láser e incluso imprimir algunas partes. Pero esta historia merece su propio video. Si bien algo que aprendí con todo este proceso es que el crear tecnología no empieza con el producto, comienza con el entorno donde se construye. Un laboratorio no solamente es un lugar para trabajar,
Es una infraestructura que permite que las ideas se conviertan en realidad. Sin este espacio, los proyectos se quedan en papel o en la computadora. Tener un laboratorio organizado tiene muchas ventajas. Permite encontrar herramientas y componentes fácilmente. Evita perder tiempo buscando piezas. Facilita la documentación del proceso. Y sobre todo, permite mejorar la organización de los diferentes procesos en un proyecto complejo. Cuando trabajas solo, la organización es fundamental. Ahora puedo empezar a trabajar de verdad. El controlador de vuelo del dron Butol está muy avanzado en la computadora, pero aún no hay pruebas físicas. Y sé que habrá muchos errores que corregir, pero ahora tengo el lugar indicado para hacerlo. Como reflexión final, diría que crear tecnología no significa que todo salga bien. Significa intentar, incluso cuando todavía estás construyendo las condiciones para hacerlo posible. Ahora que el laboratorio está listo, el siguiente desafío es empezar a construir tecnología real. Pero hay un pequeño problema que muchos enfrentamos cuando intentamos crear algo complejo. Los recursos son limitados. En el próximo video voy a hablar precisamente de eso. ¿Qué pasa cuando tienes las ideas, el diseño, pero no el capital para construir? Porque ese es el punto precisamente donde muchos proyectos se detienen. Te espero.